Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Mi nombre es Julio López y les doy la bienvenida a una nueva edición de USIL Noticias, informativo producido por la carrera de Comunicaciones de la Universidad San Ignacio de Loyola. Así es, y yo soy Giancarlo Tomasio y ya estamos listos para llevarle la más completa información sobre el acontecer nacional e internacional. Pero antes los invitamos a ver los titulares que desarrollaremos en la edición de hoy. Estos son los titulares del jueves 3 de octubre del 2019. La Comisión Permanente acordó presentar recurso competencial ante el Tribunal Constitucional. Con dicha medida buscan anular la disolución del Congreso. La organización Techo Perú y diferentes instituciones aliadas, como la USIL, construyeron más de 30 viviendas de emergencia en San Juan de Miraflores. El periodista Jaime Chincha, el publicista Carlos Dulanto y Martín Giga, gerente de prensa del BCP, compartieron sus experiencias con los alumnos durante el evento Comunícate 2019. El profesor Enrique Espinosa analiza la obra de teatro Patrón Leal, versión libre del Rey Lear, una de las principales tragedias de Shakespeare. Entre las novedades del cine internacional presentamos el tráiler de la película Mascota Jurásica, que se estrenará el próximo 10 de octubre en el Perú. Un gran logro deportivo para el Perú. Diego Elías, medallista de oro en Lima 2019, logró posicionarse en el puesto 7 del ranking mundial de squash. La selección se prepara con miras al amistoso en el Estadio Nacional contra su similar de Uruguay. Muy bien, iniciamos de esta forma una nueva edición de USIL Noticias. Giancarlo, comentando lo que es la actualidad nacional, pues se han suscitado nuevos hechos respecto al caso de Odebrecht y los famosos codinomes de Barata. Se habrían revelado que efectivamente este exfuncionario de la empresa brasileña había entregado dinero para las campañas de Pedro Pablo Kuczynski, Ollanta Humala y Keiko Fujimori, entre otros. Así es, como tú dices, Julio, esta semana no promete de bajar de la adrenalina, digamos, de toda la crisis política. Todavía no se han sentado los poderes ejecutivos y legislativos a, digamos, reflexionar, ¿no?, sobre lo que está pasando y ver una manera de salir de esta crisis que además viene del Poder Judicial también, como tú bien dices, con los codinomes, ¿no?, y las investigaciones a congresistas que ya están fugando. O que se pensaría que están fugando. Lo que sí es cierto es que la Comisión Permanente se está atribuyendo funciones que no le competen según la Constitución, ya que el Congreso ha sido disuelto. Y ellos siguen mandando comunicados al Tribunal Constitucional para que se acepte al primo del presidente del Congreso, nada menos. Esta y más noticias vamos a desarrollarlas revisando los principales portales de los diarios de nuestra capital. Muy bien, empezamos con lo anunciado, los principales medios de nuestra capital con la actualidad nacional. Arrancamos con El Comercio. Se recurrirá al TC, al Tribunal Constitucional, por la disolución del Congreso. La Comisión Permanente, ya constituida después de la disolución del Congreso, aprobó que se presente una demanda competencial y una medida cautelar. Votaron Fuerza Popular y 7 bancadas. Horas antes, Pedro Olaechea solicitó al TC que incorpore a Gonzalo Ortiz de Ceballos, recordado por ser el único magistrado elegido para ser miembro del TC. No obstante, pedido tendría errores de forma y contenido y por ende no podría ser declarada como válida esa aprobación, es lo que informa El Comercio. Vamos con La República. 21 congresistas quieren tomar por asalto el TC. Pretenden que el Tribunal Constitucional incorpore al ya mencionado Gonzalo Ortiz de Ceballos, primo, ojo, de Olaechea, como magistrado y cuya elección fue impugnada en su momento. Buscan con ello cambiar de manera ilegítima la correlación de fuerzas en el Tribunal Constitucional y que además este organismo declare inconstitucional la disolución del Congreso. Por otra parte, lo referido en el primer segmento del programa, los codinomes de Barata, exdirectivo de Odebrecht. Jorge Barata confirma entrega de dinero a campañas de Keiko, Humala y García. También citó nombres de otros políticos y programarán un nuevo interrogatorio por los famosos codinomes restantes. Es lo que informa La República. La portada deportiva de El Bocón. Ahora vengo yo. Gareca evalúa repetir
en Montevideo el 4-3-2-1 con el que se tumbó a Brasil. Sin Aquino, Canchita entraría al 11 y Cueva volvería a quedarse en el banco. Es la información respecto a la actualidad de la selección peruana que nos informa Diario El Bocón. Muy bien, veamos ahora la primera plana de Diario El Correo, que nos informa, que nos dice, ¿no?, las declaraciones fuertes del presidente de la Comisión Permanente. Dice: Pedro Lechea plantea a Martín Vizcarra salir así de la crisis. Renuncie usted, renunciamos todos. Señala que la única manera de resolver el conflicto político está en la Constitución. Vámonos todos ya y dejemos que el pueblo elija ahora, afirma ante desorden que significaría ir a las urnas por 130 parlamentarios para año y medio. Lo cierto es que ya salió promulgado en el Jurado Nacional de Elecciones y en el peruano que las elecciones se desarrollarán el 26 de enero del 2020. Por otro lado, Diario Perú 21 nos dice estado de negación, ¿no? Ayer sesionó la Comisión Permanente y abordó temas que no le corresponden. Ahí vemos al presidente del Congreso en declaraciones en los pasos perdidos, pero sin la compañía de las otras bancadas que se retiraron, ¿no? Como Indira Wilca, Gino Costa y Frente Amplio. Y terminamos con Diario Depor, que nos trae la nota, pues, ¿no?, de la Champions League, que está afilado, Muilón. El Barça perdía, pero apareció Suárez y con un doblete le dio vuelta al marcador. Ojo que la próxima semana el uruguayo chocará con la bicolor. Realmente un golazo, un misil, el que colocó Luis Suárez ayer en la Champions League. Pasamos de inmediato con el desarrollo de la información porque el programa Center for Global Education de la USIL recibió a más de 300 escolares voluntarios de la ONG Techo. Los jóvenes de entre 14 y 16 años construyeron 33 viviendas en el asentamiento Minas 2000, ubicado en Pamplona, San Juan de Miraflores. Como cada año, la ONG latinoamericana Techo ejecutó el programa Construcción Vivienda de Emergencia. En esta oportunidad se realizaron labores en el distrito de San Juan de Miraflores en colaboración con la Corporación Educativa USIL. Estamos haciendo una de las actividades más grandes que tenemos en la organización Techo, que es la construcción de 33 viviendas de emergencia, las cuales han sido asignadas a 33 familias en la comunidad Minas 2000 en Pamplona, San Juan de Miraflores. En la jornada también participaron distintos colegios de Lima, como San Silvestre, Peruano Británico, Casa de Cartón y Franco Peruano. Los alumnos de estas instituciones realizaron diversas actividades durante un año para costear las viviendas de las familias beneficiarias. En mi colegio se hizo varias colectas profundos. Una de ellas, creo que la más grande, fue un show de talentos, por ejemplo, y se hicieron una caminata, una maratón, y logramos colectar para 9 casas. Es el récord del colegio, creo, entonces estamos súper felices al respecto. Adriana León, jefa de cuadrilla en Techo Perú, destacó la importancia y objetivos de este gran programa social, que hasta la fecha ha logrado construir más de 5.500 viviendas en nuestro país. Hay dos fines importantes. El primer fin es súper formativo, es poder construir con los escolares, que conozcan la realidad del Perú, y el segundo fin es una parte ya más de trabajo con la comunidad. Como Techo es un diagnóstico comunitario y se define que uno de los pilares en los que tenemos que trabajar es vivienda. Entonces se evalúan las familias, se asigna la construcción y se comienza un proceso para poder ayudarlos a que sigan trabajando ellos mismos. La organización Techo tiene como propósito formar jóvenes voluntarios que sean agentes de cambio para el buen desarrollo en nuestro país. Con cámara de Carlos Jugador, informó Diana Contreras para USIL TV. El periodista Jaime Chincha, el publicista Carlos Dulanto y Martín Giga, gerente de prensa del BCP, compartieron sus experiencias laborales con los alumnos de la USIL durante Comunícate 2019, el evento emblemático de la carrera de comunicaciones. Durante la 8ª edición de Comunícate, el periodista Jaime Chincha compartió su experiencia en radio con los alumnos de comunicaciones de la USIL. El hombre de prensa abordó la diferencia entre el reportaje y la conducción en radio y televisión. La radio es ciega, ¿no? Y al ser ciega, tú tienes que tener mucho más
detalle al describir las cosas. Tienes que describir contando exactamente, por ejemplo, si algún político está caminando hacia dar una declaración y tropieza, tú tienes que contarlo. El video te exime de esa descripción, puedes hacerla o no hacerla. El video simplemente habla por sí solo, la radio es mucho más descriptiva. Para el conductor de RPP Noticias, la aparición de los podcasts ha cambiado la manera de hacer radio para las nuevas generaciones. El futuro de la radio es ese, el futuro de la radio es el podcast de hoy. La radio ya vive en tu celular, en Spotify y en cualquier plataforma que tenga audios. Esa es la radio, no necesariamente en el aire, en la antena, en el FM, sino en tu teléfono a través de los datos. Por otra parte, los estudiantes interesados en la mención de publicidad también aprendieron al respecto en la charla ofrecida por Carlos Dulanto, autor de libros como El Insight en el Diván y El Cerebro Publicitario. Más que para ser un buen publicista, es para tener un buen discurso, que es el entretenimiento, información, el entretenimiento y la educación. O sea, para construir un buen discurso que innove, que conecte, genere valor, tiene que tener esas tres dinámicas. Asimismo, nos visitó Martín Giga, gerente de prensa del BCP, quien brindó una charla acerca de el decálogo de las crisis. En general, lo que se recomienda es que tienes que ser lo suficientemente transparente, ¿no? El problema es que la transparencia no puede generarse solamente a partir de la situación de crisis. Como yo explicaba, hay que portarse bien siempre a lo largo del tiempo. Esto fue Comunícate 2019, celebrando los 20 años de Frecuencia USIL, donde nuestros alumnos no solo profundizaron temas de radio, sino también comunicación empresarial, publicidad y manejo en redes sociales. Con la cámara de Fernanda Farfán le informó Naif Llanos para USIL TV. Comunícate 2019, la comunicación en su máxima expresión. Ahora continuamos con Philip Flash News, segmento respaldado por la plataforma Bloomberg, que ofrece información actualizada sobre el mercado bursátil nacional e internacional. Bienvenidos, soy Gaila Fajardo y este es el reporte interdiario a través del Philip Flash News, microprograma elaborado con plataforma Bloomberg, a la cual la comunidad USIL puede acceder en Finance Investment LATFILAB. Empezamos con el análisis local. En el mercado local, el índice general de la Bolsa de Valores Lima tuvo una pérdida de menos 0.52% desde el día viernes 30 hasta el día de ayer lunes. Las empresas con mejor desempeño fueron Luz del Sur con 16.56%, Trevally con 2.41% y Casa Grande con 2.16%, mientras que la empresa con el peor desempeño fue Buenaventura con menos 2.03%. En el mercado internacional, el euro se mantiene por debajo del dólar en un 1.09, consecuencia de la caída de la inflación alemana. Por otro lado, el dólar sigue fortaleciéndose. Esto ha sido todo por hoy. Los esperamos próximamente con más noticias. Muchas gracias. Muy bien, es momento de ver lo que está haciendo noticia en estos instantes en los principales portales internacionales. Y como siempre arrancamos con ABC de España. ABC de España que informa respecto a la actualidad en Francia. Al menos 4 policías muertos en un ataque con cuchillo en la prefectura de policía en París. A primera hora de la tarde, un individuo de aproximadamente 45 años, nacido en Fort-de-France, capital de la Martinica en las Antillas Francesas, asesinó a navajazos a 4 personas en la prefectura de policía de París, en el corazón histórico de la capital, a 200 metros de la Catedral de Notre Dame. La agresión se produjo en el interior del edificio de la dirección de la DRPP, uno de los edificios más y mejor vigilados de Francia, en un perímetro policial sometido a medidas de vigilancia excepcional. Según las primeras informaciones, el individuo, que sufriría de una importante sordera, perdió el control de sí mismo, irrumpiendo a navajazos contra quienes se encontraban a su alrededor. 4 de las personas agredidas murieron inmediatamente. Lamentable noticia que llega desde Francia y que informa ABC Internacional.
Vamos con RT de Rusia, que sigue informando sobre la actualidad nacional aquí en Perú, a pesar de ser un medio de comunicación internacional. Perú ante una de las mayores crisis institucionales en su historia. El Zoom aborda este miércoles un caótico escenario político y social que sufre Perú después de que el presidente Martín Vizcarra disolviera el Congreso y desoyera su mandato juramentando a Mercedes Arauz e inhabilitando al propio Vizcarra. Javier Rodríguez Carrasco es quien analiza pues esta crisis política que sigue azotando, por supuesto, a nuestro país. ¿Cuándo acabará? Parece que esto recién comienza, es lo que informa RT respecto a la actualidad de Perú y, por supuesto, la actualidad internacional. Muy bien, continuamos con la información internacional, ahora pasando con el diario El País de España, que nos dice: el paso atrás de la vicepresidenta contiene la crisis política en Perú. Mercedes Arauz dimite después de que el Congreso, disuelto por la convocatoria de elecciones del presidente, destituyera a Vizcarra y la nombrara presidenta. De esta forma allana el camino hacia los comicios. La crisis política desencadenada en Perú por el pulso entre el presidente Martín Vizcarra y el Congreso, controlado por la oposición, remitió este miércoles al fracasar la maniobra improvisada por la bancada fujimorista y sus aliados de derecha. Tras la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones legislativas anunciada el lunes por el mandatario, el Parlamento le destituyó virtualmente y votó su sustitución por la vicepresidenta Mercedes Arauz. Esta, sin embargo, renunció la noche del martes al considerar que no existen las condiciones mínimas para asumir el cargo. Entonces, ya como sabemos ahora, el Perú está esta semana en la mira, en el foco del mundo, ¿no? Pasamos ahora al diario BBC Mundo Internacional, que nos dice: crisis en Venezuela. ¿Cuán cierto es que hay una ola de xenofobia a los venezolanos en Perú? Venezolanos malos o buenos tienen que salir del país. Esa polémica declaración la hizo la legisladora fujimorista Esther Saavedra en el Congreso peruano en un momento en el que la situación de los venezolanos en Perú es objeto de escrutinio. ¿Cómo se percibe en Perú la inmigración venezolana? Perú acogió en actitud solidaria a más de 850.000 venezolanos, según las autoridades, lo que le convierte en el segundo país de la región que más venezolanos ha recibido, solamente superado por Colombia. Al hacerlo, el Perú renueva su tradicional política de Estado de promoción y defensa de los derechos humanos sin discriminación alguna. Por ello, el gobierno del Perú condena sin excepción toda forma de xenofobia. Como en otros países de la región, este vasto flujo migratorio se ha convertido en un asunto polémico, principalmente por la percepción que va ligado a un incremento en los índices de criminalidad. Para Óscar Pérez, presidente de la ONG Unión Venezolana en Perú, los peruanos han tenido una conducta solidaria y comprensiva con los venezolanos y considera que no se puede hablar de xenofobia generalizada, sino de focos xenófobos, son las declaraciones que recoge BBC Mundo sobre el Perú. Paramos por unos instantes, pero regresamos con UCIL Noticias luego de esta pausa. Así es, Julio, no se muevan de UCIL Noticias, que ya volvemos con nuestro bloque de cultura y espectáculos. Comunicador 360. Un profesional integral que se adapta al cambio. Carrera de comunicaciones, pasión e innovación. Sigue el pulso de la actualidad informativa a través de UCIL Noticias.
El mundo ha cambiado. Ahora se informa, googlea, sigue muchas tendencias. ¿Cree saber qué cosas le hacen bien o mal? Sí, su esperanza de vida es un número que se ha elevado, pero no es suficiente. Para que la salud siga evolucionando, son necesarios nuevos médicos, formados para lograr el equilibrio entre curar con excelencia y prevenir para crear conciencia, para llevar a la medicina más allá. El mundo de la medicina crece con USIL. USIL, ¿de qué tamaño es tu mundo? Mi mundo. Mi mundo no es mi cuadra. Mi mundo no tiene límites. Mi mundo es del tamaño que yo quiera. Es el tamaño de mis sueños. Cuando pienso en el futuro, pienso dónde voy a estar, porque el mundo es mío. Por eso busco una universidad que me acompañe, que me demuestre que el mundo es más grande de lo que yo creía, que me enseñe a lograr lo que quiero, a pensar en los problemas del mundo y a encontrar soluciones. USIL, ¿de qué tamaño es tu mundo? Cuando te hablen de deporte, quiero que entiendas que es más que sacrificar madrugadas, más que correr 5, 10 o 42K, más que sudar, sudar y sudar. Lágrimas, ira y frustración. Dedicación, esfuerzo y pasión. De muchos. Cuando te hablen de deporte, entenderás que no solo se trata del deportista. Y que, cuando las luces nos enfoquen a nosotros, enfocarán también el trabajo de ellos. Por nuestro bienestar, salud, desarrollo y mejora día a día. Crece el deporte, crece mi mundo. USIL. Comunicador 360. Un profesional integral que se adapta al cambio. Carrera de comunicaciones, pasión e innovación. Sigue el pulso de la actualidad informativa a través de USIL Noticias. Somos comunicación. Somos innovación. Somos entretenimiento. Somos pasión. Somos Radio Frecuencia USIL. Frecuencia USIL. Todos los jueves, no se pierda, 20 años, 20 historias. Mi mundo. Mi mundo no es mi cuadra. El bloque de cultura y espectáculos con Entre Libros y Tablas, espacio de análisis literario a cargo del profesor Enrique Espinosa. En esta oportunidad presenta una reseña de la obra de teatro Patrón Leal, versión libre de El Rey Lear, una de las principales tragedias de Shakespeare. William Shakespeare es el más grande dramaturgo que hemos tenido. William Shakespeare nos regaló muchas obras que aún conmueven, Romeo y Julieta, y en esta oportunidad la Universidad Católica está poniendo El Rey Lear, pero con una particularidad. Lo ha llamado Patrón Leal. ¿Por qué? Porque el Rey Lear ya no es un rey, sino que es un gamonal, un hacendado en una hacienda serrana de la sierra tradicional, y sus súbditos son estos
pongos, la gente que está a su servicio, y tiene que dejar su enorme hacienda, porque ya ha cumplido con muchos años, a sus 2 hijas. Perdón, a sus 3 hijas. ¿Cuál era la manera para decirle que les deja la hacienda? Que le digan cosas bonitas para que su corazón se alegre. Y comienza la mayor y le dice muchas lisonjas y le deja 1/3. Después viene la segunda y le dice otras cosas lindas y le deja el otro 1/3. Llega la menor y le dice que ella no le va a decir nada porque su amor no tiene palabras. Y entonces el patrón se enoja y la deshereda. Y entonces divide en 2 la enorme hacienda La Patriota. Esta es la historia que conmueve, que está puesta en medio de la sierra peruana, con huaynitos, con usanzas, con brujos, con apus. Y entonces el rey Lear se traslada a esta geografía quebrada de cordilleras y todo sucede en el mundo andino. Todo sucede con sublevación de comuneros por tierras. Todo sucede con policías que los van a perseguir, el gobierno que también le interesa poner orden a estas personas que se han sublevado. No nos olvidemos que en 1920 es un Perú muy atrasado, previo a la reforma de la tierra, previo a todas las leyes que fueron después y que son ahora conocidas. Entonces yo recomiendo vivamente Patrón Leal, que el rey Lear está protagonizado por Luis Peirano, un excelente actor, decano de la Facultad de Artes Escénicas de la Católica y que da un buen mensaje a un Perú, como lo vemos ahora, un poco movido. El Ministerio de Cultura presenta un ciclo de cine canadiense hasta el domingo 6 de octubre en la sala Armando Robles Godoy, ubicada en San Borja. Los visitantes podrán ver cortometrajes y largometrajes que muestran la diversidad de todo un país. El próximo 10 de octubre se estrena la película Mascota Jurásica, cinta de aventuras inspirada en Jurassic Park y E.T., ¿no? el extraterrestre. El film sigue la historia de un chico que intenta proteger a su dinosaurio Albert de un perverso científico. Cuando dije que quería algo especial, me refería a que quiero algo que nunca haya visto antes. Quiero algo que nunca nadie haya visto antes. ¿Qué es esa cosa? Es muy lindo. Es un dinosaurio. Su nombre es Albert. ¿Tienes que contarle a tus papás? De ninguna manera. Ellos no lo entenderían. Albert me eligió. Él es mi responsabilidad. Nunca le he explicado realmente a nadie lo que estoy haciendo en mi laboratorio. Es confidencial. No quiero que nadie te aleje de mí. Hola. ¿Qué tienes en ese bolso? Me rompe el corazón ver a una criatura como esa en una jaula. Albert, todo estará bien. ¡Yo pongo las reglas aquí! No puedes hacer eso. No hay razón para tenerle miedo a un niño vago y su mascota.
Ruta Jurásica. Y a continuación les presentamos lo mejor de la cartelera cinematográfica para hoy jueves 3 de octubre. ¿Qué te dijo exactamente? Que no creía que usted pudiera porque era medio inútil y medio atolondrado. Atolondrado. Bueno, me dijo tarado. ¿Con quién has hablado de lo nuestro? El problema es tu puta incontinencia verbal, joder. Que mi nombre ya ha salido en los papeles y yo aquí estoy jugándome el puto retrato. Tranquilo, ¿no? Encontraré a mis padres, Capi. Lleváoslos. Remy, una aventura extraordinaria. Hasta aquí nuestro bloque de cultura y espectáculos. Giancarlo, momento de hacer una nueva pausa comercial. Así es, Julio, volvemos en unos instantes con nuestro bloque de deportes. Sigue en sintonía de UCIL Noticias. Comunicador 360. Un profesional integral que se adapta al cambio. Carrera de comunicaciones, pasión e innovación. El mundo ha cambiado. Ahora se informa, googlea, sigue muchas tendencias. ¿Cree saber qué cosas le hacen bien o mal? Sí, su esperanza de vida es un número que se ha elevado, pero no es suficiente. Para que la salud siga evolucionando, son necesarios nuevos médicos, formados para lograr el equilibrio entre curar con excelencia y prevenir para crear conciencia, para llevar a la medicina más allá. El mundo de la medicina crece con UCIL. UCIL, ¿de qué tamaño es tu mundo? Sigue el pulso de la actualidad informativa a través de UCIL Noticias. Comenzamos nuestra sección de deportes comentando sobre nuestra selección peruana y su preparación para los amistosos frente a Uruguay. Así es, Julio, con la incorporación de Cristian Cueva, Ricardo Gareca continúa la preparación a 10 días del primer encuentro en Montevideo. Vamos sobre imágenes a ver pues los entrenamientos que está realizando ya la selección peruana, Giancarlo, de cara a lo que será su siguiente partido amistoso frente al cuadro charrúa. Estamos viendo en imágenes los entrenamientos, ojo, de los seleccionados locales. El único jugador que ha venido del extranjero ha sido Cristian Cueva, proveniente del Santos de Brasil. Recordemos a raíz de qué, ¿no? De sus problemas allá
internos, ¿no? Ha venido acá para prepararse con Ricardo Gareca, que siempre con esta actitud paternalista en la selección, y Ricardo Gareca como entrenador lo ha traído acá a la concentración para que esté, digamos, más concentrado, valga la redundancia, en el partido contra Uruguay, ¿no? Así es, bueno, Cueva, que como bien mencionas tenía problemas en Brasil, parece que la directiva ya no lo quiere más, sin embargo, aquí en Perú es muy bien recibido y sobre todo por el comando técnico que sabe cómo tratar a Cueva para que se ponga a la altura de las circunstancias. Mientras tanto, también observamos a jugadores del medio local ya haciendo los preparativos en lo que será el encuentro frente a Uruguay, que se va a disputar ya la próxima semana, el día viernes para ser exactos, en Montevideo. Es una serie de partidos amistosos donde jugará la selección peruana contra Uruguay de ida y vuelta. Recordemos, el próximo viernes a las 6 de la tarde en Montevideo, y luego el partido... Bueno, ¿quiénes vemos ahí, no, Julio? A los arqueros, Patricio Álvarez, Pedro Galese, Carlos Cáceda, el volante mixto, Christopher González, Aldo Corso, que es lateral derecho, y Kevin Quevedo, ¿no? La joya que promete para la selección, ¿no? Ya se dejó de convocar a Raúl Ruiz Díaz, que venía pues de una mala racha con la selección de no marcar. Creo que desde el partido contra Brasil, ¿no? Con el partido de la mano, ese discutido, ese gol polémico, y sus goles más importantes como el que hizo contra Venezuela en el empate de 2-2, ¿no? Acá en el Nacional. Para la selección peruana no marca desde marzo del año pasado, imagínate, una gran deuda para la Pulga Ruiz Díaz, que esperemos pueda consolidarse en las siguientes convocatorias, porque en esta no ha sido convocado. Claro, y lo que busca Gareca en esta convocatoria es probar a otras jóvenes promesas, ¿no? Bueno, también sí, ante la falta de gol es necesario, creo, probar otros delanteros que puedan tener minutos, exacto, como Jordi. Y ya se está hablando también de poder convocar al jugador de esta temporada, de lo que va del año también, Alejandro Hover, ¿no? Así es, entonces recordemos entonces los partidos amistosos el viernes contra Uruguay en Montevideo, y el día lunes la revancha aquí en Lima. Esperemos que con victoria para nuestra selección. Así es. Y en otras noticias, un gran logro deportivo para el Perú. Diego Elías, medallista de oro en Lima 2019, logró posicionarse en el puesto 7 del ranking mundial de squash. El jugador de squash, Diego Elías, obtuvo un nuevo logro para el país. El peruano se posicionó en el 7º puesto del ranking mundial de squash, el mejor de su carrera hasta el momento. El mejor puesto de mi carrera, publicó el deportista junto a emojis de alegría, fuerza y la bandera peruana. Elías recibió inmediatamente las felicitaciones de todos sus seguidores. Diego Elías se llevó la medalla de oro en individual masculino de squash en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Asimismo, en dobles masculino, el peruano se llevó la medalla de bronce junto a Alonso Escudero. Sin duda, uno de los mejores años para el deportista. Hasta aquí nuestro bloque de deportes, es momento de hacer una nueva pausa comercial. Volvemos en unos instantes con el último bloque del programa. Sigue en sintonía de UCIL Noticias. De la actualidad informativa a través de UCIL Noticias. Bueno, yo llegué a Frecuencia UCIL porque llevé el taller de radio con Lorenzo Castro y Marta Rodríguez, y desde un primer momento me enganchó, me quedé fascinado con el tema del mundo de la radio. También conocí a Pedro Arévalo, que me ayudó mucho en todo el proceso de mi aprendizaje, y desde ese momento fui, digamos, parte de Frecuencia UCIL. En ese momento justo lo estaban condenando a Vladimiro Montesinos, me acuerdo, y nosotros teníamos también en la radio el papel de informar y de estar envuelto en todo este tipo de noticias, y no fuimos ajenos a esto, ¿no? Entonces fue un momento político complicado donde tuvimos que cubrir, hacíamos
digamos, llamadas telefónicas, contactos. Entonces fue un momento donde aprendí mucho, ¿no? Por el contexto histórico. Bueno, en mi trabajo me ha ayudado en todo, porque fue, digamos, el primer peldaño en la radio. Yo de ahí pude entrar a radios comerciales que escuchamos hasta el día de hoy. Y me ayudó mucho. También tengo una empresa audiovisual donde me permitió, digamos, conocer un poco más el tema audiovisual, pero por el lado del audio en sí, por mi contacto con la radio. Y digamos que me ayudó muchísimo, ¿no? Así que creo que a Frecuencia USIL le debo todo mi progreso profesional. A Frecuencia USIL le debo mi progreso profesional. Y antes de finalizar, les presentamos un especial sobre el Museo de Autos Nicolini, que alberga cerca de 130 vehículos de inicios del siglo XX hasta la década de los 80. Así es, Julio. Entre ellos destacan 3 modelos únicos en el mundo que fueron usados por presidentes peruanos y extranjeros. El Museo de Autos Nicolini es un espacio cultural peruano donde se exhibe la colección de vehículos clásicos más grande de Sudamérica. Fue creado por el empresario Jorge Nicolini para compartir con el público su pasión por el automovilismo y la historia que hay detrás de cada uno de estos coches. Esta exposición, abierta al público desde julio del 2002, alberga ejemplares adquiridos principalmente en el Perú y está ubicada en el distrito capitalino de La Molina. Entre estas joyas de la historia del automovilismo mundial, también se encuentra un Cadillac Fleetwood de 1953, vehículo convertible que perteneció a Richard Nixon y que luego fue utilizado por 4 presidentes peruanos. Y antes de culminar la presente edición de USIL Noticias, queremos hacer un anuncio importante, pues mañana, y por los 20 años de celebración de Radio Frecuencia USIL, la primera radio universitaria del Perú, vamos a hacer una maratón de 20 horas nada más y nada menos. Así que, Giancarlos, hacemos la invitación a todos para que estén atentos a la señal de Frecuencia USIL. No se lo pierdan. Así es. Y de esta forma culminamos con otra edición de USIL Noticias, informativo producido por la carrera de Comunicaciones de la Universidad San Ignacio de Loyola. Nos vemos mañana con la más completa información nacional e internacional. Siga disfrutando de la programación de USIL TV. Chao, chao.